Hungría, Polonia, Eslovaquia y tal vez Bulgaria acaban de romper la solidaridad europea con Ucrania, pues prácticamente ya empezaron a prohibir la importación de granos ucranianos porque sus propios productores al interior de estos países han empezado a ver cómo ante sus propios ojos se abarata su producto y empiezan a resentir los costos de ese apoyo incondicional hacia Ucrania por órdenes de Estados Unidos, sacrificando sus propias empresas domésticas. Así es como lo empezó a publicar RT. Dice, Hungría se suma a Polonia y suspende las importaciones del grano ucraniano. ¿Qué hay detrás? Y obviamente cualquiera diría, bueno, pues es que es propaganda rusa, porque así es como se le suele denominar a todo lo que surge de estos medios, que en gran medida tienen un trabajo más serio y más profesional que muchos medios occidentales que se autodenominan como objetivos. Pero como ya lo saben, quienes son seguidores de este canal, alumnos digitales, a nosotros nos gusta ir a consultar la fuente primaria y en la fuente primaria, efectivamente, cuando uno se mete al sitio web, de los gobiernos europeos directamente, cuando uno revisa la prensa local, en la prensa local, por ejemplo, aquí esto que tenemos en pantalla, el gobierno de Hungría está anunciando la suspensión de las importaciones de cereales, semillas oleaginosas y algunos otros productos agrícolas que vienen de Ucrania, siguiendo una política parecida a la de Polonia. El ministro de Agricultura de Hungría, István Nagy, dice que la medida permite evitar daños graves a los agricultores locales. Indica que tras la anulación de los aranceles, Ucrania empezó a inundar el mercado europeo con comestibles de origen agrícola baratos y esto ha imposibilitado a los agricultores de Hungría y también del centro de Europa vender sus productos a precios que les dejen un margen de utilidad. Desde el Poder Ejecutivo de Víctor Orbán han señalado también que estas restricciones permanecen en vigor hasta el 30 de junio, el cual dicen es un plazo en el que esperan que la Unión Europea intervenga y que, bueno, pues ya que el año pasado eliminó los aranceles aduaneros y las cuotas de importación para los productores de Ucrania, pues les ha venido a afectar a sus propios productores locales. Cabe señalar que las restricciones de Polonia, que por cierto, si ustedes me dicen, oye, ¿y Polonia qué? Porque miren, aquí ustedes ven la página, ¿verdad? La página de este gobierno, ¿no? El gobierno de Hungría. Ven que dice el mensaje, Hungría prohíbe la importación de productos agrícolas. El gobierno se compromete a representar los intereses de la comunidad húngara, razón por la cual, en ausencia de medidas significativas de la Unión Europea, prohibirá temporalmente la importación de granos y semillas oleaginosas originadas o provenientes de Ucrania, así como varios otros productos agrícolas en Hungría como en Polonia. Entonces, los húngaros están siguiendo las medidas de Polonia, que son como los que están más reticentes y que seguramente a ver si no los amenazan con, pues ya saben, lo que suele hacer la Unión Europea al no plegarse a sus peticiones, exigencias, se van duro y a la cabeza. Dicen, estamos siguiendo las políticas de Polonia, dice Hungría. ¿Cuáles son estas? Pues vamos a ver los medios polacos. Aquí ustedes lo pueden observar. El medio Wyborska de Polonia dice también lo siguiente, fechado del 15 de abril, prohibición de la importación de cereales y otros tipos de alimentos de Ucrania. Kaczynski reacciona a las protestas agrícolas, porque eso sí, ha habido muchas protestas que no pasan en los medios europeos, justamente anunciando que las exageradas medidas de protección en Ucrania han afectado a los productores y de Polonia, y entonces escriben esto en este diario en Wyborska de Polonia. Dice, el gobierno introdujo una prohibición a la importación de cereales y otros productos alimenticios de Ucrania, informó Jaroslav Kaczynski. Dice, nuestro campo representa, cita textual, nuestro campo representa los intereses del campo polaco y lo hace bien, pero en el campo polaco nos enfrentamos a una crisis. Nuestra tarea es resolver estos problemas, ha enfatizado el presidente de este gremio y dice, la prohibición se aplica desde hoy. Esta es la fuente directa de Polonia
y este es Yaroslav Kaczynski, quien está justamente ahí anunciando la medida y diciendo: apoyaremos a Ucrania, pero el propósito del buen gobierno es ante todo apoyar a sus propios ciudadanos. A Ucrania también le interesa que no haya una crisis en Polonia porque les hemos estado ayudando. El grano barato importado desde Ucrania inundó el mercado polaco y provocó protestas por parte de agricultores locales, así como también en Rumania y Bulgaria, después de que la Unión Europea eliminara los aranceles aduaneros y cuotas de importación para los productos de Kiev. Pero ya ven ustedes que Ursula von der Leyen va a todos lados como si fuera ministra de guerra de Ucrania, como si fuera embajadora de Ucrania, la canciller de Ucrania. No hay un solo día en que esa tipa no pretenda exigir a China, es decir, está tan interesada en que solo se hable de Ucrania como si Ucrania, que no es parte de la Unión Europea, le pagara, como si Ucrania, que no es parte de la Unión Europea, fuera más importante que los propios países de la Unión Europea, que se han tenido que estar rascando con uñas y dientes los efectos secundarios de esto. El presidente del Partido Ley y Justicia, Yaroslav Kaczynski, quien tampoco es una blanca paloma, dijo lo siguiente: se está defendiendo esta medida porque debemos apoyar a nuestros propios ciudadanos, ya que a Ucrania tampoco le interesa que haya una crisis aquí en Polonia. Desde el Ministerio de Política Agraria y Alimentación de Ucrania, sin embargo, ya lo regañaron y ya lamentaron esta prohibición temporal, como dando a entender el ¿y qué importa? Que se jodan los polacos. Ustedes tienen que apoyarnos. Miren, nuevamente, fuente primaria, página oficial del Ministerio de Política Agraria y Alimentación de Ucrania, en donde le responden que el Ministerio de Política Agraria y Alimentación aboga por una cooperación abierta, constructiva y mutuamente beneficiosa con los colegas polacos. Dicen desde el Ministerio de Política Agraria y Alimentación de Ucrania que lamenta, aquí están, miren ustedes, lamenta la adopción por parte de los colegas polacos de una decisión de restringir temporalmente la exportación desde y hacia el territorio de Polonia de productos agrícolas. Dice que el Ministerio de Política Agraria de Ucrania siempre ha defendido y aboga por una cooperación abierta, constructiva y mutuamente beneficiosa de conformidad con los acuerdos de asociación y libre comercio entre Ucrania y la Unión Europea. Sí, pero el problema es que ya está afectando a los productores locales de Eslovaquia, de Bulgaria, de Rumania, de Polonia y de la misma Hungría. Entonces, ¿en dónde está lo mutuamente beneficioso? Sí, le está beneficiando solo a Ucrania, pero ya no les está beneficiando a los productores locales de estos países. Y insisten desde el Ministerio de Ucrania: las decisiones de la parte polaca contradicen nuestros acuerdos. El Ministerio de Política Agraria, por su parte, siempre ha sido comprensivo con las situaciones en el sector agrícola polaco y respondió rápidamente a varios desafíos. Hace una semana acordamos que 4 cultivos, trigo, maíz, semillas de girasol y colza, pasarán por Polonia solo en tránsito hasta el 1 de julio de 2023. Esta semana llegamos a una serie de acuerdos para el desarrollo de una cooperación de beneficio mutuo en el campo de la agricultura y la solución de problemas logísticos y acordamos el texto del memorando de entendimiento. Entendemos que los agricultores polacos tienen una situación difícil, pero enfatizamos que ahora la situación más difícil es para los agricultores ucranianos. Es en el territorio de Ucrania donde se desarrolla la guerra. Son los agricultores ucranianos los que sufren pérdidas colosales por la guerra de Rusia contra Ucrania y son los agricultores ucranianos los que mueren en sus campos a causa de las minas rusas. Al mismo tiempo, los productores agrícolas ucranianos comprenden las necesidades de sus colegas polacos, esperan un entendimiento mutuo y esperan un diálogo constructivo para tomar una decisión acordada. Y acá es bien interesante esto que responde Ucrania desde su Ministerio de Agricultura, porque efectivamente, los agricultores ucranianos mueren en los campos, efectivamente, son los que sufren pérdidas colosales por las tierras que no se pueden trabajar o por las tierras que se dañan con la guerra. Y Polonia es cierto que ha sido un incendiario de la guerra en contra de Rusia, que se libra en Ucrania, no en Polonia. Entonces es cierto que en la medida
que la posición atlantista, de hecho, Polonia ha sido líder de esta agrupación atlantista junto con los países bálticos, y muchos dicen, sí, en defensa de Ucrania. Pero si piensas tantito mal, ¿a quién le conviene que Ucrania quede devastada? A Polonia, porque Polonia quiere parte del territorio de Ucrania al que Polonia considera su propio territorio, ese que le fue quitado durante la Segunda Guerra Mundial por Stalin y que en el 91 fue pues cedido literalmente a la nueva República Independiente de Ucrania, que los polacos siguen reclamando derechos históricos sobre esa parte del territorio. Entonces, en la medida que se destruye el gobierno de Ucrania, en la medida que se destruye el país, pues en una especie de defensa de Ucrania, Polonia puede adelantar filas y ocupar militarmente esa parte que luego se podría quedar. Entonces, es cierto que los polacos han sido demasiado incendiarios, obligando a los ucranianos a pelear hasta el último soldado ucraniano, pero también es cierto que por esta carta amable que Ucrania le manda a los polacos de decir, pues entendemos que su situación es difícil, pero ojo, dicen, pero pues la tenemos más difícil nosotros, así que se aguantan, porque somos nosotros los que peleamos la guerra y somos nosotros los que tenemos jodidos nuestros terrenos. Así que sea mutuamente beneficioso significa, pues por ahora que se jodan los polacos y que nos aguanten. En la actualidad, dice el Ministerio de Agricultura de Ucrania, resolver varios tipos de problemas mediante acciones drásticas unilaterales no acelerará la resolución positiva de la situación. Hacemos hincapié en que no debe haber malos entendidos entre nuestros estados y entidades comerciales. Por nuestra parte, sugerimos en los próximos días acordar con la parte polaca un nuevo memorando de entendimiento que tendrá en cuenta los intereses de Ucrania y Polonia en el espíritu de cooperación constructiva, confiable y efectiva para ambos países, y regular adecuadamente la cuestión del tránsito de productos agrícolas a través del territorio de Polonia. Y cierra diciendo, estamos dispuestos a cooperar con la parte polaca en la realización de una investigación exhaustiva de cualquier abuso que pueda haber ocurrido en este asunto y que conduja a la situación actual, que no es de interés ni para Polonia ni para Ucrania. Los fenómenos de crisis deberían empujar a nuestros estados a una cooperación aún más estrecha en todos los campos para eliminar la causa fundamental de estos problemas, la agresión rusa. Claro, pues es que si no te sales por la tangente culpando a Rusia, entonces ya no tiene sentido, ¿no? Por su parte, un portavoz de la Comisión Europea, cuya presidenta Ursula von der Leyen parece más ministra del Exterior de Ucrania que presidenta de la Comisión de la Unión Europea, ojo, tachó de inaceptables y unilaterales las suspensiones de Polonia, Hungría, Eslovaquia, y critican que Rumania y Bulgaria estén pensando en hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque pues esta crisis, se originó, si nos ponemos en términos estructuralistas, se origina por los productos agrícolas baratos de Ucrania que van, al no haber aranceles, a toda la Unión Europea, quitándole competitividad a los países de Europa Central, mejor conocidos como Europa del Este, Rumania, Bulgaria, Eslovaquia, incluso la República Checa, nada más que ahí están calladitos, Polonia misma. Entonces, los agricultores empezaron a manifestarse, rechazan que sus mercados se inunden de mercancía ucraniana y le exigieron con protestas a la Unión Europea que reconsiderara su política para el sector, que según lo planeado buscaban facilitar el transporte de comestibles para Ucrania y viceversa. Entonces, estas desavenencias de los países centroeuropeos con el propio bloque comunitario se enmarcan en esta disputa con Rusia y Occidente por el tema de los granos desde los puertos del Mar Negro. Pero, pues prácticamente ahora que están sintiendo sus propios efectos, los productores, pues literalmente europeos, dicen a la Unión Europea, oye, pues hemos estado consintiendo demasiado a Ucrania, pero ya nos están afectando. ¿Por qué no vamos cambiando un poco las cosas para que también nosotros tengamos un beneficio de esto? Y de Ucrania les dicen, a ver, chatos,
Quienes están peleando la guerra y quienes son los verdaderamente dañados somos nosotros, así que no lloren. Vamos a ver qué dice RT al respecto. En la Unión Europea se intensifican las disputas sobre el grano ucraniano. Gran parte de estos productos se supone que deberían ir a los países más necesitados, sin embargo, ha inundado el mercado europeo. Varios países del bloque han comenzado a prohibir su importación. Esta jornada, el primer ministro de Eslovaquia anunció que su país suspenderá las importaciones de grano y otros alimentos de Ucrania. Anteriormente, Hungría y Polonia anunciaron medidas parecidas hasta el 30 de julio y Bulgaria lo está considerando. Indican que se intenta proteger a los sectores agrícolas nacionales. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia dijo que Polonia necesita a Ucrania como un instrumento contra Moscú y por ello mantiene cierto contacto con el gobierno de Zelensky. La alto cargo además destacó que los productos no van a países que más lo necesitan. Desde Bruselas condenaron la prohibición de los suministros de Ucrania y destacaron que se trata de decisiones unilaterales inaceptables. La Comisión Europea no informó qué medidas se tomarían con estos países. Las naciones mencionadas anteriormente eliminaron los aranceles para el grano ucraniano con el fin de facilitar el tránsito. El resultado fue que los productos baratos comenzaron a acumularse, llenando los mercados de los países del este europeo. Esto provocó la drástica caída de los precios y, como consecuencia, las masivas protestas de los trabajadores agrícolas. El presidente de CAI Center y analista político Adrián Zelaya destaca que la Unión Europea ejercerá presión sobre los países que se desvíen de su agenda política. El experto asegura que Bruselas tomará medidas incluso en detrimento de los europeos y de la economía de las naciones del bloque. La Unión Europea va a recurrir a la presión, parece claro. Vamos a ver exactamente por qué vía. Es interesante que estas declaraciones de la Comisión Europea no se diga que Polonia no tiene capacidad de tomar. Polonia y el resto de los países, claro, como en Bulgaria o Hungría, no tienen capacidad de tomar esa decisión, sino que se dice que esto es inaceptable. Se entiende que inaceptable políticamente. No está diciendo que no puedan adoptar las decisiones. Vamos a ver si intentan ir por una vía legal de cumplimiento de normas de la Unión Europea o por una vía de presión política, que será lo más probable. Así que ahí tienen. Es decir, Ursula von der Leyen, más en su papel de ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania o de ministra de Defensa de Ucrania, incluso es capaz de hacer que se jodan muchos países de la Unión Europea antes que permitir que de manera soberana estos países digan, vamos a proteger más a nuestros propios sectores porque ya se están afectando con tantas ventajas y tantas ayudas que se le dan a Ucrania. Y lo que dice el analista Zelaya es que finalmente la Comisión Europea evaluará medidas legales para hacer que Polonia, que Hungría, que Eslovaquia y si se anima Bulgaria, que por cierto, revisando en los medios búlgaros, efectivamente, al ver, por ejemplo, este sitio web que se llama BNR de Bulgaria, dice, Bulgaria está considerando prohibir la importación de grano ucraniano, en el mismo sentido que lo hicieron, justamente, miren ustedes, en el mismo sentido que lo hicieron Hungría, Polonia y Eslovaquia. El ministro Gechep recordó que en septiembre nuestro país solicitó una reacción de Bruselas y hace unos días sostuvo conversaciones en línea con sus colegas de 6 países. Dice, y Hungría prohibió la importación de cereales y alimentos ucranianos, Polonia también prohíbe el tránsito de cereales y alimentos ucranianos, y la Comisión Europea considera inaceptables las prohibiciones introducidas por Hungría, Polonia a la importación de cereales ucranianos, y parece, como decía el analista entrevistado, parece que la Comisión está más interesada en que a Ucrania le vaya bien que a sus propios miembros de la Unión Europea, dentro de la Unión Europea, que fortalecen a la Unión Europea. Dice, tienen que aguantar y ayudar como sea posible a Ucrania. Y ya vimos pues el análisis, ya vimos también la respuesta de Ucrania como una forma de protesta y de regaño para países como Polonia, que ha sido uno de los más incendiarios. Es decir, se traen pues todo un relajo. Lo que queda claro es que sí se está quebrando la solidaridad europea en la medida que se están viendo
afectados y que pueden llegar a un punto de afectación de no retorno. Pues hasta aquí nuestro análisis express. Si les gustó este video, apóyenos con su manita arriba, compartan la transmisión y suscríbanse al canal de Tu Profe de RI y Tu Profe de RI 2.0, porque recuerden, queremos ser sus ojos en el mundo para elevar el nivel de análisis en las redes sociales. Por su atención, muchas gracias.